Aquí detrás mío está el drug testing. Lo que no me gustó obviamente es que sean tan irrespetuosos de no devolverme el dinero y de no comunicarse conmigo, no responderme los mails, no estar ahí pendientes de cómo hacen para devolverme el dinero. Según ellos, pues que no me han podido consignar porque el IBAN y el SWIFT de Bancolombia tiene SWIFT pero no tiene IBAN, que es la cuenta de Colombia, entonces que no me pueden mandar el dinero, pero así me ha mandado el dinero todo el mundo. Y a mi amiga, que le cobraron 2 veces, ¿se acuerdan? Al principio del video, pues a ella le devolvieron la primera parte, o sea, el cobro doble, pero no le devolvieron la segunda parte. ¿Y cómo van a decirle que para la primera sí pudieron y que para la segunda no? Que porque no tiene IBAN. Mientras que la primera parte del dinero sí se lo devolvieron sin ningún problema. Entonces, bueno, eso me tiene iracunda, como pueden notarlo. Estoy un poco histérica con esa situación. Son 260 euros, que no es poquito dinero, más 36 horas de trabajo, de trasnocho, de pasar derecho, de estar bajo el sol, de estar trabajando para ellos en vez de estar haciendo lo que uno quiere, ¿no? Bueno, hemos llegado y ahorita acabamos de hacer el check-in. Estamos esperando que llegue un carro a llevarnos hasta allá. Ahorita tuvimos que poner un depósito de 260 euros que nos devuelven al final del voluntariado. Bueno, hemos tenido 2 reuniones corticas como de 1 hora y ahora estamos en un simulacro de incendio. Bueno, ha habido tantos incendios en Portugal y ahorita está tanto verano y hay mucho riesgo de incendio. Aquí venimos. A la laguna. Hay una laguna deliciosa ahí para meterse. Bueno, no me puedo adelantar, pero parece que estaba muy chévere el voluntariado porque, bueno, llegamos anoche. Hoy hemos estado todo el día dando vueltas, yo estoy muy cansada, pero pues no ha empezado. Como les dije, tuvimos unas reuniones, ahora hay otra a las 5. Pero parece que tengo que estar como, soy bird, soy pájaro, y tengo que estar mobile, como moviéndome por todas partes y vigilando que no haya fuegos y cosas así, como orden, que si hay gente que esté muy drogada, que esté muy mal. Entonces también ayudarles, pero ya, esa es mi función. Entonces estoy muy contenta porque parece que me tengo que mover por todas partes y a ver todo el festival, ¿no? Súper lindo. Voy ahora a aprovechar a cargar mi celular porque parece que mañana se complica la cosa porque ya llega mucha gente para cargarlo. Bueno, lo que yo tengo que hacer es como estar revisando si de pronto hay alguna estructura que esté fallando, para que la arreglen, si de pronto hay alguien que necesita una urgencia médica, responder preguntas de dónde están las cosas, dónde están ubicados, por ejemplo, los cajeros, los baños, que sé, cosas así. Hay unos días que tengo horario de 9 a 5 de la mañana, una cosa así, y hay otros días que no tengo, y hay otros días que tengo unos horarios corticos como de 4 horas. Son 36 horas en total.
Bueno, ahora estamos mirando a dónde vamos a poner las artesanías, porque se pueden poner artesanías. Y bueno, ya tenemos cuadrados como todos los horarios de trabajo. Y dando vueltas por ahí a ver cómo armamos una mesita, dónde nos vamos a hacer, todo eso. Como voluntarios tenemos derecho a 8 comidas y creo que son 11 snacks. O sea, son una comida por turno, un snack por turno. Y también 18 bebidas, creo que incluso 20, algo así. Pero nos dan un montón de comida y bebidas, está también súper chévere. Vamos a ver qué tal me va en el voluntariado, si me gusta o no me gusta, ya les contaré. Aquí vamos, después de haber salido a vender, se vende como 10 euros. Y vamos hacia el camping. Vamos a comer, ¡vamos a comer! Tengo un hambre. Y María no tiene voz. Se quedó sin voz porque se estresó porque le cobraron 2 veces la entrada, 2.200.000. Así que casi le da un infarto, pero no le dio el infarto, sino que se quedó sin voz. Entonces ahorita habla. Y María, saluda. Bueno, yo les quiero contar que aquí todos son lindos. No, es que mejor dicho, no, para donde mire hay lindos. No hay feo. Y las chicas hay lindas también. Pero no hay unos chicos. Mejor dicho, nos toca peinarnos a ver si levantamos algo. Bueno, este es el Social Hub, que es donde se preparan las comidas. Y ya les voy a mostrar cómo es las cocinas. Aquí hay un hornito y acá se preparan todas las comidas. Y allá preparan pizza. Hay como un restaurantico. Y acá hay unos campings. Hay muchos lugares acá, así hay 2 social hub para preparar comida, para que la gente no prepare comida en los campamentos y no hagan incendios. Tiempo para el agua. Sí. ¿Dónde está mi amigo? ¡Ay! Bueno, aquí hay detrás de los baños para lavarse las manos. Aquí está toda la caca. Y aquí están los campamentos. Estos son los campamentos de la gente que trabaja acá y de los voluntarios. Estos campamentos están vigilados y hay personas en la entrada que revisan que uno tenga las manillas de voluntarios y de la entrada. Y los campamentos son la cagada. Pues me refiero a que están en una loma terrible. Lo que pasa es que las carpas no quedan bien horizontales, sino que muchas quedan en bajada. Y eso es súper incómodo. La verdad es como uno de los peores campamentos que he visto, que no me parece chévere porque pues no debería ser así. Los trabajadores deberían tener uno de los mejores lugares, ¿o no? Bueno, aquí les voy a mostrar las duchas, que son estas. Hay gente que se baña ahí desnuda y mucha gente que anda desnuda por todas partes. Espero no grabarlos por aquí. Y bueno, aquí les voy a mostrar los inodoros, los baños secos. Listos. Por aquí hay papel. Cerramos. Hay instrucciones. Sí, como de qué botar en la basura, qué no botar.
Todo esto va para hacer un compost para las plantas. Esto se abre así. Y cuando esa puerta es para que cuando uno cierre la puerta, se cierre esto y no se llenen de moscas. Estos son los hornos que hay aquí, como pueden ver hay varios y son así, tienen 4 puestos y acá abajo se pone la leña y se prende. Me tocó aquí con una chica súper chévere y la verdad no tenemos nada que hacer, entonces estamos ahí en la entrada diciéndole a todo el mundo ¡bienvenido! Porque en realidad no hay nada para hacer, es como no dejar que la gente acampe aquí donde están acampando, que decirles que no y ya, y decirle a la gente dónde queda, por ejemplo, el agua, si necesitan, cosas así, pero en realidad no hay nada para hacer aquí. Entonces estamos bienvenidos, bienvenidos. Bueno, bien, felices, vigilando. Ahí está la gente acostada. Bueno, ahí vimos un lugar donde está todo el mundo acostado, relajándose de la fiesta. Y aquí vamos para aquí son las 5 de la mañana. Yo me acabo de despertar porque tengo que ir a hacer mi turno. Este es el chaleco que nos ponen. Y voy a pasar. Donde está la música así más y les vamos a hacer también. Ay, ¿se acuerdan que anoche les mostré un poquitico ayer que empezó? Y bueno, paso por ahí y después me voy para el Sacred Fire, que es... Yo tengo una cara terrible, perdonen, pero es que me acabo de despertar. El Sacred Fire, que es como donde también es como un lugar súper relajado, y allá voy. Me gustaría estar pero pues no. Bueno, aquí estoy en el voluntariado de las 5 de la mañana y este es el Sacred Fire. Aquí estoy con mi compañero y vamos a dar toda la vuelta de este lugar y les voy a mostrar un poquito lo que hay. Es súper lindo porque estamos en el espacio cultural, súper cultural, donde hay cosas para niños, hay muchas actividades como de yoga, de meditación, de danza, de muchas cosas. Está súper lindo este espacio.
en ese otro templo que vimos me llamó mucho la atención que hay como muchas cosas de tantra, hay también para hablar sobre los traumas, hay mucho yoga, danza, muchas actividades también como pues culturales en este lugar. Aquí hemos llegado a otro que se llama Pranashala, que es del mismo tipo. Bueno, aquí van a hacer una cosa que me interesa mucho y es los sueños lúcidos. Van a hablar sobre sueños lúcidos y técnicas para poder lograrlos. Para los que no saben qué son los sueños lúcidos, es cuando uno está soñando y controla el sueño y tiene un sueño despierto en el que uno sabe qué es lo que está soñando y qué es lo que está pasando. Digamos que puede volar, por ejemplo. Yo puedo decir, yo sé que yo estoy soñando, entonces me voy a ir a volar y me voy a vuelo. O yo sé que yo estoy soñando, entonces voy a hacer que esto pase o que esto otro pase. Cuéntenme si les ha pasado o no. Bueno, aquí hay una actividad que se llama Liquid Zone, que los llevan a uno, le ponen como, les tapan la nariz, los oídos y te ponen a dar vuelticas dentro del agua. Y es como una sesión súper bonita bajo el agua. Sé que hay en México y aquí también hay, y en Sintra me dice ella que hicieron un espacio espectacular ahí. Bueno, esto está muy lindo. Aquí se reservan todas las terapias. Hay unas cosas súper lindas, vea, tarot, lectura de tarot, cristales, terapia de cristales, reiki, ahora lectura de audia, cartomancia, que no sé qué es, ahí explican, pero es algo de adivinación con cartas, supongo, masaje con sonido, habían escuchado hablar del masaje con sonido, pranic healing, sound therapy, iridology, hipnoterapia, wow. Este es otro lugar donde hacen masajes y tiene esa vista increíble y comienzan los masajes desde las 8 de la mañana. Aquí hemos llegado a otro lugar que se llama Samadhi, es otro pequeño templo. Hay muy poquitas cosas acá, está The Fire of Heart, Gaia Meditation y The Resonance of Love. No sé, pero el lugar, vean eso, enfrente del lago, ¿no está espectacular? Bueno, mi trabajo consiste como, ahorita estoy recorriendo todo para poderle indicar a la gente dónde quedan las cosas y también despertando a la gente que está durmiendo en los templos, porque ahora hay terapias, esta es como la zona de terapias como vieron, y tengo que decirles como, hola, ¿cómo están? ¿Cómo dormiste? ¿Todo está bien? Bueno, yo sé así, y después les digo, pues te tienes que despertar porque vienen ahorita terapias, entonces es hora de despertarse, los dientes se pillan. No, mentiras. Bueno, aquí se cargan las tarjetas para uno poder tener dinero para comprar, para llenar estas tarjeticas, y ahí se cargan. Aquí están en Kung Fu. Clase de Kung Fu. Bueno, a mí me dan unos snacks por el voluntariado y hoy me pedí este smoothie. Están buenísimos, vean. Este es el lugar de los niños. Y aquí hay diferentes actividades, ya veremos más tardecito. ¿Qué tal esta casita tan espectacular que les hicieron? Y aquí hay muchas actividades para que los niños se entretengan durante el día. Ahí hay un lugar de el templo de la arena, por ahí hay jueguitos y hacen actividades todo el día. Aquí está el punto de agua para los niños.
compañero se fue, lo mandaron al Food Patrol, que es como ir a caminar en los campings y ver que todo esté bien en el camping. Y yo estoy demasiado feliz de poder estar aquí hoy. Cada día me va a tocar un lugar diferente, pues dependiendo de dónde necesiten ayuda. Pero estoy demasiado feliz, este lugar me parece increíble. Y como que hay muchas actividades. Esto del yoga aéreo me tiene matada. Y ahorita hay hula hoop, tengo que ir a ayudar a llevar unos hula hoops para la playa porque van a haber unas actividades con hula hoop. Todas estas actividades vienen incluidas en lo del festival, excepto las terapias que veíamos allá al fondo, que es como la lectura de Laura, la lectura de cartas, masajes, pero todo esto sí es gratis. Y esta noche va a haber una ceremonia de cacao, creo que a las 10 de la noche, 500 personas, y dicen que lo hicieron pues con mucho amor y muy bien. Pero aquí la gente se mete desnuda a bañarse, como les decía, andan desnudos por ahí, o más que todo, como, bueno, las mujeres pueden andar topless, pero también para meterse al agua, pues mucha gente se desnuda. Es como muy normal, ¿no? Paraíso esto, un paraíso. ¿Qué tal ese columpio? ¿Ah? No, esto es demasiado paradisíaco. Esta es la Sacred Clown Journey, como la jornada del payaso sagrado. Keep the eyes up if you want to. Of course, this is your journey, but see what happens when you share this energy with other people. Yes, keep going. Estas actividades culturales que les estuve mostrando, también la fiesta está increíble. Y ayer estuvimos de fiesta con mis amigas, pero resulta que no pude grabarles porque, como siempre en las buenas fiestas, se descargó el celular y dejé la GoPro, así que no pude grabar nada, pero espero volver a salir y poderles mostrar un poquito. Igual les he mostrado un poco como de lo que es la fiesta y está increíble. Me acaban de robar el conversor de conexión americana a conexión europea. Tengo una rabia porque dejé el celular cargando ahí en donde
trabajamos los stewards y me metí a la oficina un momento y ¡pum! Me lo robaron. Malditos. Qué rabia. Gracias por escuchar mis ¿cómo es que se llama eso? Mis quejas. Necesitaba desahogarme, mis desahogos. Bueno, vean, les muestro. Este es el Cosmic Care. Para que vean dónde es que se llevan a la gente que está un poquito loquita. Vean, ahí dice Cosmic Care Psychedelic Emergency Hub. ¿Sí ven? Súper lindo, hay unas carpitas. No sé, me gustaría entrar ahí a ver cómo es que es la vuelta. ¿Qué es lo que hacen con los que están muy loquitos? Welcome everybody. Bueno, y justo al lado del Cosmic Care queda el hospital, que es ese. Y ahí van las personas que tienen tal vez accidentes o que se caen, que se rompen la cabeza, yo que sé, que les da algo físico, no mental, sino un bajonazo de tensión, yo que sé, cualquier cosa física, ¿no? Supongo que sí hay gente con sobredosis también. Y bueno. También una oficina, uno se puede hacer aquí, sentarse acá, a todo. Entonces aquí tenemos los asientos. What? Yeah, of course. Bueno, aquí tenemos un comedor con piedras donde uno puede estar para que van a comer. También arena. Y esta es la recepción del hotel. Aquí les muestro la entrada. Aquí están los lockers para guardar cosas. Y llaves de las habitaciones. Y tenemos también una bañera, asientos, recepción, despertador, una cama. Bueno, aquí detrás mío está el drug testing, o sea, quiere decir que si uno tiene unas drogas que no sabe qué son, que se encontró, que no tiene seguridad de qué traen, las puede traer aquí y le hacen el test y le dicen si son buenas o no, qué tienen, qué contienen, si son seguras o no son seguras. Interesante, ¿no? Ya les muestro.
me dieron ganas como de encontrar una droga para llevarla y mirar cómo es que funciona, ¿no? Ayer había un chico que se había encontrado una y le dije, vamos a llevarla, pero él no quería, ¿no? Porque él me dijo, ay no, ¿y qué tal que me digan que esté mala? Y yo, ay, pues, yo quería mirar cómo funcionaba, ¿no? Según entiendo, es de un día para el otro, o sea, uno la deja ahí y al día siguiente vuelve y le explican qué hay ahí. Muchas personas acá me han preguntado si es que todo el mundo se droga acá. Pues no todo el mundo se droga, hay gente que se droga, hay gente que no, hay familias, hay niños, hay grandes, hay chicos, hay viejos, hay jóvenes, hay de todo. Pero es un lugar donde está aceptado y permitido drogarse. Por otro lado, les cuento que el primer día me mandaron al camping de allá arriba, al Green Camp, que es un aburrimiento. Toda la noche dormí, no hice nada. Y los otros días estuve en Sacred Fire, que es lo más espectacular del mundo, porque tiene muchísimo, ¿cómo es que se llama? Muchas actividades, talleres, hay como música muy relajada, muy bonita, muy artístico. Es como el lugar como espiritual. La verdad, súper bonito ambiente ahí. Entonces, muy contenta de estar en ese lado del festival. Bueno, la verdad, ya se está acabando el festival. Hoy es la última noche. A las 2 de la mañana apagan toda la música. Y me ha gustado muchísimo ser voluntaria por hacer parte del festival, porque tengo el camping privado, porque me dan comidas, snacks, aguas, porque vemos que tengo ya pues como amigos y bueno, amigos que trabajan acá antes, como que uno es parte, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, uno puede llegar antes y salir después, eso también me gusta mucho. Y también quería aclararles que ha habido unas dudas, porque mucha gente dice, eso debe ser Sodoma y Gomorra. Pues no, hay 36.000 personas, así que quiere decir que hay de todo, ¿sí? Hay niños, hay ancianos, hay jóvenes, hay gente de todas las edades, con todas las creencias, con todas las maneras de vivir diferentes. Por otro lado, todo el mundo consume drogas. Como les decía, ese también es un mito porque pues no es así. Son 36.000 personas, hay niños, hay ancianos, hay jóvenes. Ayer vi unos discapacitados dando vueltas en el carrito, ¿cómo se llama? La silla de ruedas, en la pista de baile, ¿no? Bailando psytrance. ¿Pueden creerlo? Es una diversidad increíble, está muy bonito, la verdad. Soy muy contenta de haber llegado acá, me encantó, no vendí nada bien las artesanías. Como les contaba, está permitido vender dentro del festival, se pueden exhibir las artesanías, ya siendo pirata, o también pagar un puesto para tener como una tienda, pero personalmente pues no vendí los productos que le gusta a la gente acá en el festival. Lo que me gustó del voluntariado es, por un lado, que teníamos un camping con seguridad, que teníamos un lugar para cargar los celulares, que teníamos baños sin filas, de duchas, de inodoros. Digamos que el resto de la gente tenía que hacer filas larguísimas. Por otro lado, bueno, teníamos como, llegamos antes, nos fuimos después, y eso me gustó muchísimo. Lo que no me gustó, obviamente, es que sean tan irrespetuosos de no devolverme el dinero y de no comunicarse conmigo, no responderme los mails, no estar ahí pendientes de cómo hacen para devolverme el dinero. Pues sí, me siento un poco estafada con esta situación, tengo un poco de rabia y bueno,
Después de esto nos fuimos para Portugal, alquilamos un apartamento y nos quedamos en Portugal un mes. Y este es el próximo video que ustedes tienen que ver, así que espero que me sigan acompañando, que se suscriban, que comenten qué les parece esta situación, que compartan a otras personas, que me cuenten si conocen situaciones similares o qué puedo hacer yo para solucionar este problema con el Boom Festival. No sé dónde me puedo quejar para esta situación. Bueno, gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo capítulo. Besos a todos.